retrasar un poco repasos estructurales en caso de que sean necesarias y enviar un mensaje un poco de alerta al resto de países de Europa, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones que se vienen en Francia y en Alemania. Con relación a estos temas políticos, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, está un poco preocupada por los posibles resultados que puedan surgir. Recuerden lo que mencionamos la semana pasada acerca de las declaraciones del Partido Nacionalista en Francia. También interesante y aparentemente de manera favorable se alcanzó un acuerdo ya entre el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea sobre los requerimientos o las cifras fiscales griegas, y esto en atención a la negociación que se va a realizar en este país, primero sobre el seguimiento del cumplimiento de objetivos y segundo sobre los desembolsos de futura asistencia. De todas maneras, recuerden lo que mencionó el ministro de Finanzas alemán, que consideraba que Grecia debería salir de la zona euro, pero mantenerse dentro de la Unión Europea. Y en este tema de la supervivencia de la Unión Europea, el presidente de la Comisión, Juncker, está un poco preocupado en las negociaciones del Brexit. Considera que Inglaterra puede llegar a comprometer la unidad de este grupo y puede llegar en algún momento a otorgarle o a ofrecerle algunas prebendas a algunos países de esta unión que los haga salirse de este grupo. Entonces es importante aquí, continuamos con los riesgos en Europa. En Estados Unidos, una advertencia a la Fitch Ratings, no sobre la calificación estadounidense, sino la calificación soberana de otras economías que pueden verse afectadas por las políticas implementadas por Donald Trump. Recuerden este tema de restricción a la inmigración, algunos frenos a lo que es el envío de remesas, proteccionismo comercial, que puede incrementar las tensiones en los mercados financieros y generar algo de dificultades de financiamiento para los países afectados con estas decisiones, y por eso Fitch Ratings calificó estas políticas económicas de Donald Trump como potencialmente riesgosas para el riesgo soberano en el mundo. Por otro lado, en Estados Unidos el viernes pasado hubo un descenso en la confianza calculada por la Universidad de Michigan. Sin embargo, pues se mantienen niveles altos en el contexto histórico, lo cual aseguraría que el consumo de los continúe siendo un motor de crecimiento en este país. En la Reserva Federal habló Loretta Mester y habló también el vicepresidente de la entidad. Mester dijo básicamente que la economía continúa por una buena senda y que la Reserva Federal todavía no estaba rezagada en sus incrementos de tasas de interés. Por otro lado, el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, manifestó que aún es prematuro tomar decisiones con base en las políticas de Donald Trump, que hay una alta incertidumbre, pero por el otro lado se mostró menos reactivo a las revisiones a la ley Dodd-Frank, que fue la ley que estableció restricciones para las compañías financieras y requerimientos adicionales de capital. Si bien es cierto, también considera que es posible hacer algunos ajustes y moderar un poco los requerimientos de capital. Recuerden que hasta el momento todos los miembros de la Reserva Federal han sido muy negativos con relación a la posibilidad de hacer ajustes a esta ley, y de manera paralela se conoció la renuncia del gobernador de la Reserva Federal, que estaba encargado de todo el tema de regulación. En América Latina, los anuncios relacionados con Odebrecht, uno en Perú tiene que ver con la solicitud de extradición del expresidente Toledo, que formalizó el gobierno peruano a los Estados Unidos, teniendo conocimiento que Toledo se encuentra en este país, teniendo en cuenta pues lo que ha salido de los $20 millones de sobornos pagados a su administración. Y en Colombia, el Tribunal de Cundinamarca suspendió el contrato de Ruta del Sol 2 por solicitud de la Procuraduría. Es una suspensión temporal, continúa haciendo los análisis. Y por el otro lado, la Superintendencia de Puertos y Transporte sometió a control lo que es Odebrecht Colombia. Continuamos con las repercusiones de este caso en el mercado accionario. Con relación a los mercados en el mundo, la semana pasada alcanzamos a referenciar ese mejor tono de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con China. También durante el fin de semana parece que con Japón las cosas fueron relativamente suaves, y a esto hay que sumarle pues el anuncio del jueves en la tarde en que iba a lanzar dentro de unas 2 o 3 semanas un plan fiscal fenomenal, y esto también impulsó las acciones un poco más, las mantiene en máximos históricos. En Brasil hubo un buen avance, sobre todo de temas de materias primas. La compañía Vale tuvo una interesante valorización. Índice brasileño volvió a los 66.000 puntos, niveles no vistos desde el año 2011. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Como podemos observar en el mapa, un tono principalmente positivo en las diferentes bolsas a nivel global. Esos números conocidos la semana anterior por parte de Estados Unidos y la expectativa de los anuncios de Donald Trump en relación al recorte de impuestos que podría elevar el gasto y la inversión en esta economía del mundo, podría entonces generar que el dólar pudiera continuar avanzando frente a otras divisas y también poder observar cómo esta semana los mercados estarán bien atentos a las publicaciones de inflación en Estados Unidos, Reino Unido y China. Frente a este particular, pues simplemente quisiera mostrar el día de hoy un análisis que se está realizando y que varios inversionistas están observando en todo el mundo. Les recuerdo, esta gráfica ya la hemos analizado anteriormente, es el índice de inflación o la de sorpresa de inflación en la parte superior, que es reportado por el Citigroup o calculado mejor por el Citigroup. La línea azul está mostrando la sorpresa de inflación en Europa, que como ustedes pueden observar desde el mes de enero superó las expectativas de los inversionistas, y en la parte inferior estamos observando las sorpresas de inflación en Estados Unidos, que a la fecha pues han estado por debajo de esas sorpresas de los inversionistas. Para esta semana, dos datos claves: la inflación en Estados Unidos, sobre la cual los inversionistas esperan un dato cercano al 1.9% frente al 1.6% anterior, y en Inglaterra un dato superior, ya por encima de esas metas del 2%, en 2.1 y 2.4 respectivamente. Por esta razón, este dato o estos dos datos, junto con la inflación de China, podrían generar algo de volatilidad en el mercado. Les recuerdo, el día martes y miércoles Janet Yellen entregará sus reportes sobre política monetaria ante las comisiones del Congreso, y alguna señal o alguna indicación de este personaje frente al incremento de tasas en el mes de marzo podría ayudar al dólar a retomar su tendencia alcista que se había venido presentando desde junio del año pasado y que hemos observado durante el último mes pues ha empezado a retroceder. Lo que tiene que ver con los mercados en Estados Unidos, simplemente como lo mencionó Daniel, varios índices a nivel global continúan tocando esos máximos históricos. El día de hoy los futuros de Standard & Poor's y el Dow Jones se mantienen en ese mismo terreno. Estamos viendo un índice de futuros del Standard & Poor's a las 8:14 de la mañana sobre los 2.317 puntos. Esta semana, compañías a nivel global como Pepsi, Kraft, Nestlé, Cisco y Credit Suisse entregarán resultados a nivel global. La zona de riesgo para el índice Standard & Poor's se ubica sobre los 2.275 puntos. Buen día para todos. Respecto al mercado local accionario, vemos como el índice Colcap tuvo una jornada positiva, una leve variación del 0,11% en la jornada del viernes, lo que hizo que cerrara todavía dentro del nivel de los 1.347 puntos. Vemos cómo este se ubica por debajo del nivel de los 1.350, que hemos recordado reiteradamente como uno de los niveles de congestión importantes para el índice. Vemos cómo se está debilitando entonces esta tendencia, y recordar el nivel de stop loss sobre los 1.347 puntos, coincidencialmente el nivel sobre el cual está el índice, que de romperse y consolidarse a la baja podría entonces darnos un cambio de tendencia en las próximas jornadas. La acción que veremos en la jornada de hoy es Celsia. Vemos como esta tuvo un retroceso del 1,14% en la jornada del viernes. A pesar de tener esta corrección a la baja, mantenemos entonces la perspectiva positiva sobre este emisor. Vemos que se encuentra entonces en un periodo de acumulación luego de romper el canal lateral que traía desde largo plazo, con el quiebre de este nivel de los 4.100 pesos al alza. Entonces la acción continuó con esta tendencia positiva y por el momento continúa entonces en el corto plazo como en el largo plazo con esta tendencia, recordando así el nivel y el precio objetivo sobre los 4.500 pesos.
La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Corsi colombiana. Vemos cómo esta continúa entonces con el desempeño a la baja, con una variación del 1,28% en la jornada del viernes. Rompió entonces uno de los soportes técnicos importantes sobre los 34.000 pesos y continuaría entonces con este movimiento a la baja en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos. En lo que es la variación semanal del mercado local, vemos que ese comportamiento lateral pues continúa bastante fuerte. El índice cae otra vez a niveles de soporte de 1.347. La variación tiene una variación negativa entonces de alrededor de menos 1,6%. Básicamente acá la acción que más cae es Cemex, cae un 6,50%, teniendo en cuenta que entregó resultados corporativos el día miércoles, y digamos que el hecho de presentar un working capital de menos 14 días para el último trimestre, dar un guidance bastante débil para lo que sería el año 2017, por debajo de lo que uno se podría esperar, y no presentar avances concretos en lo que es el libro de Maceo, no le gustó al mercado, y pues por eso vemos esta acción aquí que cae un 6,50%. Interesante observar que si el comportamiento del índice, digamos que continúa a la baja, no sigue ese movimiento lateral, se podrían tomar nuevas posiciones largas para alrededor del día viernes, pues el día lunes 20 de febrero inicia lo que es la fuerte jornada de entrega de resultados. La siguiente, pues la acción que más subió, Avianca Holdings, un 6,65% arriba. Esto después de que aquí un jugador del mercado comentara o argumentara que esa capitalización por 200 millones disminuiría de manera bastante relevante lo que es el costo de la deuda y por lo tanto lo que es también su costo ponderado de capital, traduciéndose entonces en lo que sería un precio de valoración mucho más alto de lo que uno podría de pronto esperarse. Respecto a anuncios relevantes en la jornada de hoy, no hay un anuncio relevante como tal, simplemente aquí mostrarles lo que es nuestro espacio permanente. Esos avances de las aceptaciones en Isagen continúan, como le veníamos diciendo, bastante lentos. Lo que es la OPA sobre Carvajal pues ya finalizó el día viernes de la semana pasada, en donde vemos entonces que se enviaron un 94,29% de acciones para la aceptación de esta OPA, es decir que a las personas que hayan aplicado a lo que es la OPA de Carvajal pues le van a comprar 100% de sus acciones a un precio de 5.300 pesos. Finalmente, sobre lo que es ISA, Ecopetrol, ETB, Isagen, digamos que no hay ningún fundamental nuevo bastante relevante que pues se tenga que comentar. Simplemente aquí pues mostrar lo que son los precios de cierre de cada una de las acciones. ISA cerró en 10.560, Ecopetrol en 1.380, ETB en 653 pesos e Isagen, que no negocia ya hace bastante, sigue sobre los 3.500 pesos. Bien, el dólar amanece más fuerte contra las monedas asiáticas, pero pierde algo de terreno contra las monedas emergentes gracias al mejor desempeño del WTI, después de que la OPEP publicara su reporte mensual. De ese hablaré un poco más adelante. Como lo mencioné, lo que más importa para el dólar durante esta semana tiene que ver con esos comentarios que realizará Janet Yellen, y les recuerdo, cualquier anuncio o visión que pudiera indicar que en el mes de marzo se realizaría algún tipo de incremento en las tasas de interés generaría un impulso en el dólar que motivaría el cambio de tendencia sobre esta moneda, lo que hemos venido observando en las últimas jornadas. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, también es importante destacar que en las últimas jornadas se ha observado cómo los operadores en Nueva York continúan disminuyendo sus posiciones netas en contra del dólar. La semana anterior vimos cómo esas posiciones largas cayeron a su nivel más bajo desde septiembre del año anterior, según el reporte de posiciones publicado
publicado por la Bolsa de Nueva York. Como ustedes pueden ver ahí, esas posiciones que se encontraban sobre los 300.000 contratos la semana anterior rebasaron el número por debajo de 200.000 contratos a cerca de 180.000, y por esa razón algunos operadores están esperando o se mantienen muy a la expectativa de los anuncios que pudiera realizar Janet Yellen durante esta semana. En el peso colombiano entonces estamos observando varios puntos a destacar. Primero, tenemos una tendencia bajista que se señala por la señal de tendencia o nuestros indicadores de tendencia. Fíjense ustedes cómo la zona de los 2.863 es una zona ideal para la toma de posiciones cortas en contra del dólar a favor del peso colombiano. La consolidación del tipo de cambio arriba de los 2.872 podría ser la primera señal de un cambio de tendencia estructural que por ahora descartamos para el día de hoy. Siguiendo el buen desempeño de las monedas emergentes, entonces podríamos nuevamente ver que el tipo de cambio trataría de ir a buscar esta zona de la parte baja, en la zona soporte de este canal bajista, sobre los 2.850. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, simplemente destacar el reporte de la OPEP publicado esta mañana, que se alinea con el reporte publicado el día viernes por la Agencia Internacional de Energía, donde se destaca que Arabia Saudita fue el que mayor aporte realizó en la reducción que se había planteado durante el mes de noviembre, y les recuerdo que este acuerdo se llevará a cabo hasta el 30 de junio. También se mencionó que Rusia muy seguramente se iba a reunir en el mes de marzo con Arabia Saudita para tratar de llegar a un acuerdo y establecer si este compromiso que se realizó en el mes de noviembre se podía ampliar por algunos meses más. Según algunos funcionarios del gobierno ruso, tomarían una decisión en el mes de abril o mayo, antes de la reunión de la OPEP del mes de junio. En el lado negativo, en lo que tiene que ver con el desempeño del crudo, pues simplemente destacar que las plataformas activas en Estados Unidos de crudos se incrementaron nuevamente a 591. Les recuerdo que este número no lo veíamos desde octubre del año pasado. En línea con ese incremento de plataformas activas, también hemos observado un incremento en la producción de crudo en Estados Unidos, que ya se ubica sobre los 9 millones de barriles diarios. La producción total o el número de plataformas totales de Estados Unidos de crudo y de gas también se incrementaron desde 729 a 741 plataformas activas, señales que deben monitorear los diferentes inversores de crudo, ya que la Agencia Internacional de Energía llamó la atención sobre este particular y los riesgos que existen de que Estados Unidos continúe incrementando su participación de mercado. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, continuamos observando presiones alcistas en la mayoría de países. Recuerden lo que hemos mencionado de manera insistente, especialmente en Europa, con todos esos riesgos de carácter político, y también por lo que mencionamos en algún momento con relación a Grecia, donde hay una inversión de la curva, respondiendo
básicamente que el mercado pues está un poco estresado acerca de la posibilidad nuevamente del Grexit. En Estados Unidos estamos observando las tasas de tesoros a 10 años respetando esa zona de soporte del 2.30 y dirigiéndose nuevamente hacia esa media móvil 50 que está alrededor del 2,5%. Esta semana, más bien el día de mañana, muy importante, las declaraciones de Janet Yellen en la comisión del Senado. Seguramente van a consultarle y van a preguntarle abiertamente de la postura de la Reserva Federal en la próxima reunión, en la cual pues esperamos la presidenta de la entidad no se comprometa con nada. Interesante será ver entonces cómo reacciona el mercado a estas declaraciones. Y en América Latina, interesante el viernes pasado, una noticia positiva y una negativa para Petrobras. La negativa tiene que ver con una decisión legal de una corte federal la que le impidió hacer la venta o la desinversión en un gasoducto por cerca de $5 billones que estaba vendiendo a Brookfield por no cumplir con todos los pasos que tiene que hacer la compañía en este tipo de desinversiones. Pero la positiva tiene que ver con la mejora de la calificación por parte de Standard & Poor's desde niveles del B+ al W. Recuerden que más letras es mejor a menos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. En el mercado de deuda pública colombiana, simplemente destacar la fortaleza de esta zona en los 6.55, 6.50 que se ha venido presentando durante las últimas jornadas. Les recuerdo, nuestro indicador de tendencia señaló desde mediados de noviembre esa tendencia a la baja en lo que tiene en términos de tasa desde estos niveles del 7.25, como lo ha mencionado el estratega de renta fija de nuestra compañía en varias oportunidades. Esta zona de 6.55 es supremamente importante y podría señalar algo de debilitamiento que sería confirmado si los títulos de deuda pública se consolidaran o la tasa de los mismos se consolidara arriba de la zona del 6.63, 6.64. Les recuerdo el objetivo que se tiene planteado en el área de renta fija sobre los niveles de 6.87. En el lado positivo de este comportamiento y obviamente siguiendo la tendencia negativa en términos de tasa que han venido presentando estos títulos, piensen ustedes cómo en la parte baja, medido por estas líneas de Ichimoku, se podría entonces de continuar esta tendencia bajista y ese flujo de inversionistas internacionales impulsar los títulos hacia la parte baja en niveles de 6.20. Por esa razón, pues aunque la tendencia se mantiene, fíjense ustedes que hemos observado varias señales de agotamiento y por esa razón continuamos con ese mensaje neutral, de cautela, donde esperaríamos zonas un poco más altas para tomar posiciones largas. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por asistir al diseño de estrategia GSC.